hablando con algunos amigos que querían hacer política y les dije, ¿cómo eso afecta a tu día a día? Y la verdad es que ya hay unas barreras de entrada que pueden asustar a cualquiera. Las personas que quieren entrar a política ahora tendrían que habérselo pensado hace un poquito antes, porque ahora ya probablemente es tarde para el 2026, pero no para las siguientes elecciones, que espero sean cada 5 años y no cada año y medio y tengamos todos estos problemas, porque también hay que mencionarlo y seguro lo van a hablar en el panel de economía, es un mal business para el Perú estar en todo este trote político y toda esta agitación. No es un buen negocio para nadie, ni a nivel político, ni a nivel económico, ni a nivel de confianza ni inversión, a nivel de confianza interpersonal. El peruano no confía en los otros. Es muy difícil que una persona tenga ese tipo de sociedad y la que podamos todos tratar de salir adelante, ¿no? Y les dejo un último dato. El 70% de peruanos considera que los expertos no entienden cómo vive el peruano de a pie. Eso se llama el síntoma del sistema roto. O sea, la gente y Perú, de todos los países, digamos, economías medias, upper middle income countries, Perú ha sido el que ha salido alto en ese tema. ¿Qué podemos hacer los expertos? Los invito a todos los speakers a acercarnos a la ciudadanía, acercarnos a los jóvenes y acercarnos a los que nos están viendo ahora en el live stream para trasladar lo que nuestro ejercicio profesional y académico ha producido, porque eso también es un problema. Nosotros estamos hablando en un nivel y no estamos conectando con la ciudadanía. Entonces, eso también es una responsabilidad nuestra. Muchas gracias, Denise. Jaime, ¿cómo ha influido históricamente la crisis de confianza en las instituciones del país en el comportamiento electoral de nuestros compatriotas? ¿Y hay algo en el proceso 2026 que te parezca particular? Muchas gracias por la invitación. Creo que eso es largo y complicado, ¿no? La desafección con la democracia y con el sistema tiene orígenes antiguos, pero eh, el retorno a la democracia a partir del año 2000 vino acompañado de una sensación de abandono de parte del Estado, sensación de la población de que había perdido de alguna manera al padre que lo guiaba, ¿no? Porque la conducción en los años 90, la conducción de Fujimori era una conducción personalista, presente en el terreno, dirigía personalmente el desarrollo de los pueblos, un tipo de conducción completamente, digamos, concentrada en la acción inmediata en la población. Eso cambió completamente a partir de los años 2000 y al contrario, el presidente Toledo, por ejemplo, en ese caso, y el propio Alan García, se alejaron por completo, abandonaron el terreno y más bien lo sustituyeron por este proceso de descentralización que resultó fallido. Es decir, ya no voy a estar yo en el campo dirigiendo el desarrollo, sino que va a haber un alcalde, un gobernador regional, pero que lo que ocurrió fue que esos gobernadores regionales o esas instancias regionales y locales se convirtieron en botines presupuestarios muy rápidamente, porque además empezaron a recibir mucho dinero, producto del crecimiento económico acelerado que tuvimos. Entonces, por un lado, una sensación de abandono, de orfandad, nostalgia del padre, por decirlo así, y por otro lado, la percepción de que eso era sustituido por unas autoridades locales corruptas. Y entonces la sensación de insatisfacción fue creciendo. Y a esto se sumó luego un proceso, digamos, el surgimiento de una muy fuerte polarización antifujimorista, digamos. No voy a entrar a analizar las raíces o las razones de eso, pero el hecho es que esto tuvo impactos muy fuertes en el devenir político subsiguiente, ¿no? Para comenzar, impidió el triunfo de Keiko Fujimori el año 2016, en realidad 2 semanas antes de la segunda vuelta ya llevaba 8 puntos de ventaja, al final perdió la elección, pero quedó con 73 congresistas, con una mayoría abrumadora en el Congreso. Y entonces se instauró la situación perfecta, el esquema perfecto para una confrontación de poderes, que terminó mal, por supuesto, con la salida, con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, la asunción de Martín Vizcarra
que aprovechó también ese antifujimorismo para construir su popularidad en confrontación con el Congreso. Un Congreso que todavía estaba dominado por Fuerza Popular, aunque ya no con la mayoría anterior, ya no tenía la mayoría absoluta, pero de todos modos era la fuerza predominante. Y entonces esa confrontación, ese populismo político de Vizcarra terminó en la disolución del Congreso, inconstitucional finalmente. Y en un proceso en el que de manera convergente, digamos, en el sector judicial se producía un populismo judicial, un populismo fiscal, que significó que se llevó a procesos, a juicios, a líderes políticos por temas, por hechos que no eran delitos, como las donaciones de campaña no eran delitos. Entonces se criminalizó la política, se criminalizaron las donaciones de campaña. Fue una forma de persecución política en realidad. Y lo que ocurrió es que una parte muy importante de la clase política quedó estigmatizada como corrupta, como profundamente corrupta. Entonces, como con resultado de esos procesos, toda la clase, buena parte de la clase política, ya era absolutamente indeseable, corrupta. El resultado de esto fue que en el año 2021 se eligió a alguien tan improbable como Pedro Castillo, alguien que venía completamente de afuera, que no tenía nada que ver con la clase política esta, ¿no? Ya conocemos qué fue lo que pasó ahí, todo lo que ocurrió. El Estado fue penetrado por intereses informales, ilegales, el propio Parlamento, como ya se ha dicho también. Y entonces, en general, y luego, incluso el hecho del golpe que él intentó dar y que fracasó, fue visto por la población más bien como un golpe que se le dio a él, ¿no? Y entonces, en general, lo que hay es una sensación de la mayor parte del pueblo peruano, sobre todo el pueblo andino y el pueblo del sur del Perú, de que una sensación de rechazo, de irritación con este establishment, con este sistema, con Lima, con la clase política, con la política limeña, con el Congreso, con los partidos políticos. Nada de eso funciona, todo eso es corrupto, todo es producto de ese proceso, ¿no? Y por eso, en esta elección, en la que además hay 41 candidatos, mínimo, podrían llegar a ser 45, a lo que se suma además la degradación económica, ya no crecemos a la velocidad que crecíamos antes, ahora no el crecimiento ni siquiera alcanza para reducir la pobreza. Lo que tenemos es que ante 41 candidatos en una situación, digamos, de anomia política como esta, ¿no? Probablemente podrían pasar a la segunda vuelta dos opciones radicales. Una que represente esa irritación, ese rechazo contra el sistema, contra Lima, un radical de izquierda, además probablemente financiado por la minería ilegal, como Guillermo Bermejo, es decir, que va a tener una buena campaña. Por otro lado, podría haber también un radical de derecha, apelando al problema de la inseguridad, el miedo a la inseguridad, porque lo otro que ha crecido a partir, sobre todo, de los últimos 3, 4 años, es el avance tremendo de la criminalidad junto con la penetración del Estado por estos sectores informales y legales, ¿no? Que es incontenible y no hay manera hasta el momento de detenerlo. Entonces, todo esto conforma un cuadro muy, muy, digamos, negro para la población, y la población no quiere saber nada entonces con el elenco político formal y está buscando probablemente soluciones distintas. Ahí lo dejo por el momento. Quiero escuchar en sus respuestas el potencial para mantener la esperanza, bueno, en algunas, el potencial para mantener la esperanza de que las cosas siempre pueden ser mejores. Evidentemente, si nosotros, la ciudadanía, se involucra y se vuelve en sí misma el cambio, ¿no? Y este cambio obviamente tiene muchas formas, poniendo nuestras habilidades a disposición, entrando en política, asumiendo una tolerancia cero ante la corrupción, y obviamente no solo la corrupción de gran escala, sino también los actos de microcorrupción que hacemos nosotros todos los días. Repensando con también
nuestra relación con los ciudadanos que, entre comillas, no se ven como nosotros y a quienes a veces desde Lima no hemos terminado de entender. Entonces vamos a explorar esta posibilidad en la segunda ronda. Denise, ¿cuáles son algunas de las posibles salidas que ves a la crisis política actual? Desde las instituciones, ¿es necesaria una nueva clase política o un nuevo modelo de organización? ¿Cuál es el aprendizaje que podríamos obtener desde otras experiencias país o modelos que hayas visto? Hay que ser optimista, ¿no? En esta ronda. Bueno, yo creo que apelaría ahora, ya hemos hablado de la política, de que hay que hacer política, cómo hacer política, cuál es la política. Yo hablaría de otros actores, por ejemplo, los actores empresariales. Los actores empresariales tienen gran potencial en un país como Perú, por las distintas configuraciones políticas, económicas, legales, de hacer un cambio. Tienen los recursos, tienen la organización, pero también tienen el desprestigio de la población. En la última encuesta que revisé, era el 78% de ciudadanos no confía en las empresas. Y estamos hablando de un actor súper importante en política, que son las empresas. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad que recae en las empresas y sobre todo en los sectores económicos importantes del Perú. Por ejemplo, un problema que menciona el expresidente Sagasti, la migración venezolana. Hay un terreno de las ideas, lo que la gente cree que pasa y lo que realmente pasa. Eso es un problema que se ve, por ejemplo, en las mineras. Lo que la gente cree que pasa y lo que realmente pasa. Trabajar en términos de la narrativa de la política pública es súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos lo que pasa en criminalidad y la evidencia y las estadísticas. Lo que pasa en migración, la evidencia y las estadísticas. Lo que pasa en cambio climático, lo que pasa en ese tipo de temas. A mí me parecería súper interesante ver que entendamos, ahora que se ha satanizado la palabra política en la última marcha, dijeron, no, está politizada. Bueno, malas noticias. Todo es política. Todo es política. Todo el ejercicio público, la reflexión sobre la cosa pública es política. Y en este caso es cuando la política tiene que salir a relucir. A mí me gustaría ver trabajos más de evidencia, más de campo sobre las distintas problemáticas que atañen a todo el país, ¿no? A mí me parece súper importante cuál es el rol de los empresarios y del sector empresarial en estas elecciones, porque ciertamente tienen que luchar también por levantar el apoyo y el prestigio de la población. La población se siente abandonada. Lamentablemente también vemos noticias de que se vende medicina que no es adecuada y mata gente. No pasa nada. Vemos que alguien muere por alguna u otra cosa, no pasa nada. Esa es una gran responsabilidad. Es una gran oportunidad y una gran responsabilidad, por ejemplo. Y eso sí, creo que la estructura de toma de decisiones es mucho más simple que la de ahorita entrar todos en política, por ejemplo. Entonces ahí yo a nuestros amigos del sector privado les dejo esa responsabilidad y esa tarea. Otro, la sociedad civil. La sociedad civil en estas épocas tan difíciles, en estas épocas donde se quiere cambiar una ley que regula los aportes de cooperación internacional, donde uno de los mayores financiamientos de cooperación internacional, Estados Unidos, USAID, ha retirado operaciones en todo el mundo y donde otras también agencias de cooperación están retirando su aporte en todo el mundo. ¿Quién va a financiar este tipo de investigaciones? Derechos humanos, ambiente, diversidad, lucha anticorrupción, lucha contra el narcotráfico. ¿Qué va a pasar con estos sectores? ¿Por qué existen las ONGs? ¿Por qué existe la sociedad civil? ¿Por qué? Porque hay sectores de ciertos países que no están siendo atendidos por el Estado. Por eso es que surgen. Que quiten ese tipo de financiamiento no va a hacer que mágicamente el Estado diga, vamos a pensar en estos temas. Esa es una gran responsabilidad de la sociedad civil, ahora operar sin recursos y probablemente sin el personal que tenían a disposición. Va a ser interesante ver cómo se bandea ahora, digamos, el ecosistema de organizaciones no gubernamentales en Perú, de think tanks. En otros países, por ejemplo, los partidos políticos no tienen ningún problema en financiar sus think tanks de investigación. Entonces uno ya sabe que el partido de derecha alemán tiene su think tank, tiene sus becas. El partido de izquierda tiene su think tank, tiene sus becas. No hay ningún problema con que digamos, un partido o una empresa tenga alguna orientación, pero todo tiene que partir del lente de la transparencia. Tiene que estar debidamente transparentado quién financia qué, cómo y cuándo. Eso es algo que pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania, pasa en distintos países.
Entonces, en Perú, tranquilamente podríamos transparentar las cosas que financiamos, transparentar para dónde va nuestro dinero. El problema no es necesariamente que pasen las cosas. A mí, siempre que me hacen una invitación o sale algún proyecto, bueno, ¿y quiénes son los financiadores? Porque es algo transparente y todos deberíamos saber dónde viene el dinero. Y bueno, por mi formación profesional también, yo, antes de que me den un chicle, la verdad siempre pregunto porque, a ver, no, en casa de herrero cuchillo de palo, no, estoy viendo corrupción e integridad. Y otra cosa, salgamos un poco del esquema de corrupción. ¿Quién hizo mal qué cosa? ¿Qué podemos hacer bien de ahora en adelante? Trabajar hacia la integridad, fomentar transparencia. Uno va a un portal del Estado, quiere pedir información, te lo dan en PDF, te lo dan básicamente para que no trabajes el tema, para que no lo investigues. ¿Qué pueden hacer los privados con su información? Transparentemos. Lobby, otra palabra que hay que desmitificar. Lobby hace todo, gestión de intereses significa. Gestión de intereses hace un centro federado hablando con el decano, hablando los colectiveros, hablando con un congresista. Claro, hay lobby y hay lobby, pero son cosas que tenemos que desmitificar porque ocurren. Que no las nombremos no significa que no existan. Política, lobby, financiamiento. Las cosas necesitan dinero para que ocurran. Se tienen que gestionar ciertos intereses. Entonces, pero tenemos que recobrar este espíritu de ser transparentes, de ser éticos, de verdad, de cada vez que uno está haciendo algo en política a nivel macro y también en sus empresas, en sus organizaciones, en sus familias, en sus casas, en sus barrios, en la PAFA, que haya un comportamiento ético, porque es lamentable siempre ver algún tipo de problema que es incontrolable. Entonces ya viene el gran problema de cómo se lucha en un ambiente donde todo el mundo es corrupto y uno quiere ser el no corrupto. ¿Qué pasa? El sistema termina apagando, digamos, contaminando la manzana podrida, contaminando la manzana a la única manzana que no era podrida, que es una de las teorías de corrupción, ¿no? ¿Cómo se lucha contra la corrupción en Perú? Bueno, no somos tan excepcionales como pensamos. Tenemos, de hecho, algunas ventajas respecto a otros países. En otros países, por ejemplo, muchos más avanzados, no sé, digamos Reino Unido, que es un sistema bipartidista esencialmente. Hay casos de corrupción en el Congreso que ni se imaginan. Escándalos de champán, bombones, grandes buffets, viajes, como Perú, pero a gran escala. Pero ¿por qué no sabemos de eso? También, como les digo, ¿cómo operan las narrativas? Uno piensa que en los países más desarrollados, como definamos desarrollo, más ricos, digamos, con más dinero, no pasan estas cosas, pero pasan en todos lados. El sistema político tiene todos los incentivos perversos para que entre el sistema bipartidista nadie se ve el fustán, porque claramente no hay los incentivos como en Perú. ¿Por qué empezó el caso, por ejemplo, Lavajato? En un mar de distintos cardúmenes, dijeron, no, ves, este es el corrupto, vamos a legislar. ¿Quién aprobó la ley que luego terminó siendo su espada de Damocles? PPK. ¿Quién la promovió? La bancada de Keiko Fujimori. Y no sabían que luego esa ley iba a ser aplicada para ellos. Entonces, eso ha sido una de las principales problemas y oportunidades en la lucha contra la corrupción en el Perú. Es esta lucha descarnada por el poder al interior del Congreso, que uno no sabe para quién iba a disparar. Y por eso es que Perú se ha convertido en un caso emblemático de todo lo que puede salir bien y mal en el caso de coima internacional más grande de la historia contemporánea de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Así definen el caso de Lavajato, por ejemplo, a nivel internacional. ¿Por qué? Por el número de países, 14 países, 2 países en África, 12 países en Latinoamérica, y por el volumen de expresidentes involucrados, sin contar ministros y otro tipo de operadores. Operadores, por ejemplo, que le llaman los enablers. ¿Cómo es que este dinero sale? A mí lo que siempre me da mucha risa cuando me dicen mis colegas, no sé, alemanes, suizos, es que tú eres latinoamericana, en Perú hay mucha corrupción. ¿Y por qué banco crees que pasa todo el dinero? Porque no es que salgan bueno, en algunas loncheras salía, pero digamos, el gran flujo se va por bancos que no transparecen esa información. A ver, Suiza, vayan a ver sus leyes de libertad de información. Y es que ese es el problema a nivel transnacional. No podemos luchar contra estos problemas solamente pensando en Perú. Y ahí es donde Perú entra en escala global. Todos los problemas que estamos viendo, lamentablemente los comparten nuestros vecinos regionales y los trabajamos a nivel global. La criminalidad.
¿Cómo luchamos contra la criminalidad si nos están, digamos, viniendo de repente por las fronteras? ¿Cómo luchamos contra la corrupción si los grandes flujos de dinero se van a bancos que están fuera de Perú, ni siquiera que se quedan en Perú? ¿Cómo luchamos con minería ilegal informal que mata? Nosotros se supone que íbamos a construir la gran carretera que une el Atlántico con el Pacífico. ¿Cuánto realmente ha traído desarrollo y cuánto ha traído sangre, mano de obra forzada, esclavitud sexual, contaminación, crimen, depredación, deforestación? Es increíble cómo se vendió una obra que iba a ser emblemática y en lo que se ha convertido. Y para mí esa es una de las, digamos, de estas cosas que pasan en Perú que traen mucha ilusión y mucha emoción y que realmente nos han sumido, a veces no lo vemos desde Lima, en una miseria también moral. Pregunten a las personas qué pensaron que iba a ser la interoceánica pasando por su región y qué es ahora. Y es lamentablemente penoso. Siempre dicen que la corrupción nunca mata y que es el crimen sin víctimas. Yo siempre los corrijo porque corrupción también es cuando alguien paga una coima, se construye algo mal y le cae algo en la cabeza y muere. Eso también es corrupción. Entonces, no solamente es la coima que uno le puede pagar a un policía porque se pasa una luz roja. De hecho, ya no hay ya no hay, digamos, que se capturen ese tipo de estadísticas. Ahora la coima existe en otros lados, municipalidades, contadores, abogados, árbitros. Es tan difícil de luchar contra ella que siempre que vamos a los congresos de anticorrupción es, bueno, no hay una solución, ¿qué podemos hacer? Y ese, perdonen, ese es mi de formación profesional, porque veo esos temas, pero yo sí creo que sí hay pequeñas cosas que podemos hacer, como les dije, avanzar hacia la integridad y la transparencia desde todos los actores y no dejarles toda la pelota a la política, porque ya hemos visto que los políticos tienen su set de intereses y sí hay momentos donde los políticos actúan contra la corrupción, pero normalmente es para luchar contra su oponente. Eso se ve mucho en África. ¿Quién es el corrupto? Vamos todos contra él, lo sacan, entonces entra otro y luego presiona un corrupto y así también tienen los mismos recambios que tenemos en Latinoamérica, solamente que no llegan a las noticias tanto como en Latinoamérica. Pero eso es básicamente la reflexión que quiero dejar es digamos, un diagnóstico pesado, que hay opciones que se puede salir, digamos, desde la política, pero con presión hacia las personas que van a entrar en política. Porque este problema requiere no solamente de las personas que estamos ahí, las personas que estamos fuera, de otros países, y de verdad de un bloque y de consenso para luchar contra esto. Muchas gracias, Denise. El tiempo es muy tirano, así que vamos a pasar de frente al Q&A para darle la oportunidad a alguna de las personas que están aquí para participar. Un momentito. Sé que este es un espacio corto, así que vamos a hacerlo así. Les voy a pedir, por favor, que levanten la mano, que se identifiquen, nos cuenten su nombre, su afiliación, y luego formulen su pregunta de manera clara y concisa. No sé quién tiene el micrófono. ¿Cómo se van a hacer las preguntas? Sí, claro. Sí, sí. Entonces, empezamos. Mi nombre es Dani Núñez y vine acá para una clase ejecutiva. Trabajo en Microsoft en Seattle como arquitecto y estoy muy interesado en la política de Perú. Con todo lo que dijiste, Denise, pareciera que no hubiera solución. Aunque un buen presidente tenga buenas intenciones, el sistema es corrupto y no puede hacer nada. Al menos es mi opinión. ¿Qué otros países han implementado cosas más radicales para poder erradicar la corrupción en sus sistemas? ¿Tú crees que eso que es necesario en nuestro país? Y no quiero dar ejemplos de países o de presidentes, quiero hablar en general. Gracias. ¿Algún ejemplo para...? No, hay varios. Bukele es un ejemplo, Rwanda en África es otro ejemplo, donde, bueno, al menos en Rwanda no es una democracia, pero si comparas cómo es como una dictadura, pero si comparas Uganda al costado y Rwanda
Ruanda es un país limpio, ordenado, todo el mundo sigue las reglas. Es como vivir no es África, como si no fuera África, no sé, pero es una dictadura. Gracias. Yo creo que vamos a tomar 2 preguntas más. Rápido, por favor. Hola, mi nombre es Catherine Rojas, soy economista, me gradué en Perú. Tengo ya 10 años viviendo fuera del país, estudiando mi MBA. Y mi pregunta va más por mi interés político en formar una campaña, pero formar una campaña desde cero, una clase política. No digo que he sido seguidora de Alan García, pero estudié en la Universidad Federico Villarreal, pero pienso que fue uno de las grandes clases políticas, por así decirlo, aparte que era un buen speaker, pero tenía una trayectoria su partido político. Entonces la pregunta va, ¿cómo formo una clase política? Parto de las universidades, ¿cómo genero esas conexiones allá? Más allá, trato de generar la diplomacia acá dentro de las universidades, acá en Massachusetts y también en Nueva York, pero ¿cómo genero ese impacto en la política para generar una reforma, no solo en el espacio, como comentan, de la criminalidad o el espacio público, sino en la salud, en la educación y el evitar, ¿no?, que ciertos sectores sean más ricos que otros, por así decirlo, y que la sociedad no se sienta soportada por los gobiernos? Gracias. Muchas gracias. Y una pregunta más en este lado, por favor. Ok, ya tienes su micrófono. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Carreón, soy de Cusco, Perú, y soy estudiante de doctorado. Un poquito más alto. ¿Ahora? Perfecto. Okay. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Carreón, soy de Cusco, Perú, y soy estudiante de doctorado de Biología Molecular y Química de Boston College. Soy aficionada de la ciencia y filosofía y política. ¿Realmente existe la democracia cuando tenemos 41 partidos políticos? Los votos se diluyen y llegamos a votar entre opciones que no queremos. Como bien mencionó Jaime, nuestras opciones pueden ser bien a personas malintencionadas o personas incompetentes. Este tipo de democracia pierde legitimidad y el pueblo realmente no decide. ¿Cómo podemos fortalecer la democracia para que represente con mejor voluntad al pueblo? También debemos debemos replantear cómo funcionan los partidos políticos y el sistema electoral. Gracias. Bueno, empezando por tu pregunta, ya decían, ¿no? La democracia es la peor forma de gobierno y aún así es preferible a todo el resto, ¿no? ¿Qué pasa cuando un país es una dictadura? Realmente no sabemos qué pasa, porque como no se transparenta ningún tipo de decisión y no tenemos ningún tipo de acceso a la estadística, puede pasar lo que sea en la economía, puede pasar lo que sea en política, y bueno, lo que pasa en Ruanda es un país post-conflicto, que tiene una serie de problemas y de configuraciones bastante particulares, que creo que lo hacen un país un poco difícil para compararlo con Perú. Y yo entiendo ciertamente por qué hay un sentimiento de ese sentimiento, el síndrome mano dura. Entiendo dónde viene. Yo decirle a alguien que vive en un barrio donde le dicen, si tu hijo es hombre, se va a la mara, y si tu hija es mujer, probablemente sea víctima de algún tipo de crimen sexual, yo entiendo por qué un ciudadano puede decir, yo prefiero una mano dura a otro tipo de política pública. Realmente entiendo, por eso que creo que se tiene que trabajar siempre en el nivel no solamente de lo que la evidencia o el sentido común o la ética nos dice, sino también el nivel del discurso mediático, porque entiendo por qué este tipo de discursos han permeado no solamente en el país, sino a nivel global. Yo he estado en Perú hace 2, 3 semanas, Bukele para el Perú, pintas por toda la carretera. Y entiendo, y la verdad es que si ahorita uno lanza una encuesta, a ver cuántos votarían por alguien que diga un Bukele para Perú. Y es por eso que
siempre hago este hincapié de que trabajar en distintos niveles, no solamente si fallamos en comunicar, ya perdimos la mitad de la batalla. Entonces eso se relaciona con las dos preguntas. ¿Cómo los políticos nos están comunicando realmente cómo pertenecer a sus plataformas políticas? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que para armarlo el partido político, aquí Augusto te puede dar la, digamos, la información certera. Sí, si quieres para conectar ahí rápido con eso, lo que hacemos en Recambio es identificar rutas de liderazgo público que pueden tener distintos puntos finales, ¿no? Porque hay gente que puede querer ser congresista, hay gente que puede querer ser alcalde, hay gente que puede querer hacer liderazgo político, pero no necesariamente partidario. Alguien puede querer ser líder de un gremio empresarial, como decía Denise, o puede querer ser activista en alguna causa. Entonces, lo que hace Recambio como organización es identificar cuál es la ruta que la persona quiere para sí misma, porque a nosotros no nos corresponde decirte, oye, tú debes irte por acá o por allá, o debes tener estas ideas y no otras. Es lo que tú quieres hacer, cómo te potenciamos en ese sentido. El Recambio hace un monitoreo de la trayectoria individual de cada uno de los participantes de nuestros programas, que luego de salir de un programa nuestro, entran al ecosistema, a la red, digamos, de alumna, y si quieren, de Recambio, y tratamos de entender qué cosas le podemos dar a cada paso para ir acelerando su ruta de liderazgo, ¿ya? Por ejemplo, algunas personas pueden requerir conocimientos, de repente no conocen tales temas que necesitan para ejercer una responsabilidad pública. Otras personas pueden no saber en qué partido postular y lo que necesitan es que los ayudemos a entender qué partidos están más cercanos de sus ideas. Otras personas pueden requerir apoyo emocional, que mucha gente cuando yo hablo de esto piensa que estoy hablando tonterías, pero los políticos necesitan mucho soporte emocional porque hay muchas razones por las cuales o podrían derrumbarse, o podrían caer en corrupción, o podrían perder sus valores. Entonces hay que estar como ayudándolos a que siempre se mantengan con su núcleo, digamos, de valores morales, digamos, muy sólidos, ¿no? Entonces las personas pueden requerir distintas cosas, y nosotros, como decía, a la organización no le corresponde orientar a la gente hacia donde a nosotros nos parezca que deban ir, sino ayudarlos a que ellos lleguen a su objetivo final. Porque otra cosa que hay que entender de la democracia, y yo creo que muchas veces se pierde de vista esto en países como Perú, es que a mí no me corresponde, por ejemplo, decirle a alguien cómo debe votar. La gente votará según lo que le parezca mejor o más conveniente a sus intereses, pero yo sí puedo querer que esa persona, según cómo le interese votar, tenga la mejor representación posible para esos intereses, ¿no? Por eso es que nosotros trabajamos de manera transversal en el espectro político, porque yo no solo quiero que haya mejores candidatos o políticos de izquierda o de derecha o de centro, necesitamos elevar el sistema como un todo y que esos políticos tengan ciertas herramientas para que les permitan trabajar entre ellos en lugar de estar peleándose por todo. Y lo último que quería también comentar que es bien importante es si la persona elige la ruta de liderazgo político partidario, porque quiere hacer partido, quiere hacer campaña, quiere hacer candidatura, esa no es una ruta individual nunca. La política solamente se puede hacer de manera colectiva, ¿no? Y es difícil porque cuando una persona tiene que escoger en qué partido quiere afiliarse para poder postular, las opciones que hay son las que tienen los problemas que ya hemos comentado, ¿no? Y yo por eso, una cosa que siempre digo es, en Recambio, las personas que estuvieron en las primeras promociones de Recambio, son unos héroes y unas heroínas. Los que van a venir después también, pero los primeros sobre todo. ¿Por qué? Porque están entrando a hacer política en un contexto donde no importa qué partido elijan, va a haber un montón de costos en esa decisión. Van a compartir ese partido con personas que no hacen las cosas bien, que tienen incentivos para actuar de manera equivocada. Pero la única manera de solucionar un sistema político como un todo, un sistema partidario, es que haya gente buena entrando a todos los partidos. Entonces esos primeros que entran asumen un riesgo mucho mayor que los que entran después, pero si no hay esos primeros, no hay los que vienen después, ¿no? Por eso hay que valorar mucho. Yo siento que contra lo que combato más en Recambio es contra el cinismo en la política, porque tú hablas con cualquier persona y te dice, ¿tú qué haces? Bueno, tengo una academia para formar políticos. Se ríen en mi cara. Dice, oye, pero estás echando a perder tu tiempo. ¿Para qué haces eso si todos los políticos son así? No, todos los políticos no son así. Hay gente extraordinaria haciendo en política en todos los partidos. Una cosa que nos pasa mucho a nosotros en Recambio es, por ejemplo, tenemos un participante que es del partido X, que es la némesis del partido Y, ¿ya? Pero los dos están ahí, en el programa sentados uno al lado del otro, ¿no?
Y viene cualquiera de ellos y me dice, oye, yo no sabía que había gente tan chévere en el partido Y. Nunca se habían dado cuenta, nunca se habían puesto siquiera en la posibilidad de imaginarse que la gente que estaba en el otro partido es igual que ella en muchos sentidos, tiene un montón de intereses comunes, tiene las mismas expectativas, tiene los mismos deseos para el país, ¿no? Entonces, eso hay que experimentarlo. Por eso en Recambio tenemos un montón de... los programas tienen una parte virtual que es muy potente, pero lo que realmente hace la magia es la experiencia presencial. Es cuando la gente se junta y descubre que quien sentía que era su enemigo no era su enemigo. Bien, continuando un poquito con el tema de cómo hacer para reconstruir una clase política más competente, en fin, partidos políticos. Primero hay que decir que, de todos modos, para ya poner una nota un poquito más positiva, el Congreso ha aprobado 2 o 3 cosas que van a ayudar. Una, la bicameralidad, que eso ayuda a mejorar la calidad de las leyes, etc. Luego, ha restablecido la reelección de congresistas. Digamos, ya el colmo digamos, el puntillazo final a la destrucción de cualquier clase política, de la formación de una clase política competente, profesional, era eliminar la reelección de los congresistas, con lo cual ya era imposible, pues, ¿no? Entonces, eso se ha restablecido. Y se ha restablecido también el financiamiento privado, el financiamiento por parte de empresas formales, que había sido eliminado. Y eso era muy peligroso porque se dejaba la cancha libre al financiamiento de las empresas ilegales, ¿no? De fuente ilegal, que están penetrando muchísimo en la institucionalidad peruana. Entonces, por lo menos ahora puede haber una competencia entre el financiamiento formal, legal y el ilegal, por decirlo de alguna manera. En fin, son algunos pasitos adelante, pero el tema del 2026 es que se va a requerir un gobierno fuerte, un gobierno con mayoría o con una coalición mayoritaria que pueda llevar adelante las reformas, los cambios y las decisiones que se requiere para recuperar el país, porque el país, ya lo hemos dicho, ha venido sufriendo un proceso de degradación en los últimos lustros, de degradación institucional, política, económica, con el avance tremendo de la criminalidad y la inseguridad en los últimos años. Entonces hay un proceso serio de degradación general. Y entonces se necesita un gobierno que reconstruya de alguna manera la institucionalidad, que reconstruya un Estado meritocrático, porque el Estado se ha patrimonializado, ha sido entregado a argollas que operan en beneficio propio y no en beneficio del ciudadano, ha sido penetrado pues, por intereses informales y hasta ilegales. Entonces hay que recuperar el Estado, hay que meritocratizarlo, hay que desregular profundamente para devolver libertad económica, para que la economía vuelva a crecer, porque el otro problema lo mencioné antes, es que la economía ya no crece. La economía crecía con precios no tan buenos como los que tenemos ahora, crecía a 8%, 9%, recordemos. Ahora, con precios de los minerales superiores a esos, apenas crecemos 2%, 2.5%, quizá. Bueno, el año pasado crecimos 3.3% por rebote, porque el año anterior habíamos decrecido, ¿no? Entonces, y el crecimiento ya no alcanza para reducir la pobreza, y si eso es así, eso es la ruta directa a la inviabilidad nacional, a la discordia social destructiva, ¿no es cierto? Entonces se requiere un gobierno capaz de tomar decisiones, de avanzar en reformas profundas, y eso necesita, si no una mayoría, un gobierno de coalición. Ahora, yo dije en mi intervención anterior que más bien digamos, la situación es tal, la percepción el desagrado, la irritación con el statu quo es tal que podrían pasar a la segunda vuelta radicales de izquierda, eventualmente algunos de derecha, no sé, y con muy poca votación, con muy poca bancada en el Congreso, es decir, gobiernos inviables, en buena cuenta, ¿no es cierto? Y entonces, frente a eso, ¿qué está ocurriendo? Hay estos potenciales radicales están yendo por su cuenta, no quieren hacer alianzas. Bermejo no quiere hacer alianzas, Guido Bellido no quiere hacer alianzas, Cerrón probablemente no va a querer hacer alianzas. En el otro lado, López Aliaga no quiere hacer alianzas, Philip Butters no quiere hacer alianzas, todos van a ir por su lado.
pero sí hay, no en los extremos, pero sí en el centro derecha y en el centro izquierda hay movimientos hacia la formación de alianzas, probablemente para tratar de contrarrestar lo otro. En el centro derecha se están tratando de juntar el PPC con Fuerza Moderna de Fiorella Molinelli, con Unidad y Paz de Quiabra, con el Partido Progresemos de Hernando de Soto, no sé, un par más. Y por el otro lado se están juntando Ahora Nación de López Chau, está Nuevo Perú de Verónica Mendoza, está Primero la Gente, que es de Miguel del Castillo, que es hijo de Jorge del Castillo, pero donde está Marisol Perestello, Flor Pardo se fue, y Susel Paredes también se fue de ahí, y no sé si el Partido Morado va a estar en esa alianza, y el PTE, que es el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, que es Patria Roja. Patria Roja que, como sabemos, ya es capitalista, ¿no? Ya no es... Entonces, es un grupo donde lo más izquierdista es Nuevo Perú, que todavía es muy marxista, ¿no? Todavía hablan de la Asamblea Constituyente, son bolivarianos todavía, pero los otros tres son mucho más hacia el centro, o sea que no sé si finalmente va a fraguar esa alianza, pero esas son las dos alianzas que se están formando para tratar de competir con estos líderes radicales que están aprovechando la irritación profunda con el statu quo y con la inseguridad profunda que hay, ¿no? Y por último, mencionar lo siguiente, ante este vacío político, en realidad, porque el gobierno no tiene fuerza para gobernar el actual, no tiene legitimidad, y podríamos terminar con una situación de vacío político el año 2026. Lo que está pasando es que la sociedad civil se está articulando, cosa que no tiene precedentes. Organizaciones empresariales y sindicales, CGTP, es decir, Partido Comunista, es decir, lucha de clases, se han juntado para hacer una propuesta de políticas contra la inseguridad. Eso ya hace como un año. Se juntaron, hicieron las propuestas, se reunían todas las semanas, desde el secretario general Jerónimo López, que es un rojo, de verdad, con Alfonso Bustamante de la CONFIEP, en fin, los gremios de derecha, con los gremios empresariales, con la CGTP y con Construcción Civil. Construcción Civil es en la CGTP el factor dialogante en realidad, ¿no? Entonces, se juntaron, hicieron una propuesta bien hecha, la demandaron, no les hicieron caso, hicieron 2 movilizaciones, se reunieron entonces con la presidenta, es decir, actuaron, se movilizaron por primera vez en la historia. Entonces, luego, este grupo, esta mesa, digamos, de empresarios y trabajadores, está planteando evolucionar hacia proponer, decíamos, escalar la cuestión a otros temas, a un pacto de desarrollo económico y social. Eso es lo que están tratando, digamos, todavía esa es la idea. Sería muy bueno porque entonces tendríamos desde la sociedad civil, normalmente enfrentada, polarizada entre sí, entre empresarios y trabajadores, patronos, explotadores, capitalistas y obreros explotados, etcétera, etcétera. En fin, toda la ideología se somete en este caso a una realidad, la realidad de que alguien tiene que proponer salidas a un país que no tiene salidas. Muchas gracias, Jaime, Augusto, Denise, por sus reflexiones y sus aportes. Les voy a pedir un aplauso, por favor. Varias preguntas a seguir explorando, sobre todo cuál es nuestro rol personal en la democracia peruana y cómo nos movemos de un rol observador a un rol activo, de manera que efectivamente sumemos al proceso nacional. Este es un espacio de tiempo muy corto, así que les voy a instar a que nos acompañen en el siguiente evento de networking para que les puedan hacer todas las preguntas a los panelistas que no le pudieron hacer ahora. Todas las personas en el panel, queremos agradecer la invitación de la Asociación de Estudiantes Peruanos en Harvard y todas las instituciones y colectivos que han hecho posible esta primera Perú Conference.
Ha sido un esfuerzo muy grande, así que les felicitamos por chicos y chicas, por ser los agentes de cambio que están generando o facilitando que se tengan estas conversaciones difíciles para impulsar el progreso. Muchas gracias y buenas noches. Antes de movernos a nuestro siguiente evento, en nombre del comité organizador de la primera conferencia de Perú en Harvard, queremos agradecer a Mariela, Jaime, Augusto y Denise por este panel que han compartido con nosotros. Por favor, nuevamente un fuerte aplauso para ellos. Y por favor, a continuación, nuestro networking event en el Love House. Los miembros del equipo se van a encargar de guiarnos y caminar todos juntos hacia allá. Muchas gracias.